Bienvenidos a un nuevo video de la asignatura Metafísica 2. En esta oportunidad continuaremos trabajando con el pensamiento de Martin Heidegger y dedicaremos este video a explicitar la cuestión del método de ser y tiempo. Ya hemos hablado de la formación del pensamiento heideggeriano, hemos conversado acerca de la cuestión del ser, ahora nos queda conversar sobre los problemas de método, la cuestión metodológica en la obra capital o principal de Martin Heidegger. Lo primero que hay que tener en cuenta a manera de introducción sobre la cuestión metodológica es que el método en Heidegger no va a haber que entenderlo como una serie de reglas o de pasos establecidos a seguir a rajatablas, sino que el método, más que una receta o indicaciones a las cuales tenemos que atenernos, significa o tiene que ver más bien con una actitud. El método en Heidegger va a reclamar un comportamiento determinado respecto de nosotros o del investigador, que es la actitud de atenerse a los fenómenos. Y además de esto, vamos a ver que la cuestión metodológica va a estar caracterizada por un cierto carácter circular. Esto nos va a llevar a hablar en este video acerca de lo que se conoce como el círculo hermenéutico y también el método fenomenológico. Comencemos con este carácter circular del método, lo que hemos llamado círculo hermenéutico. Círculo hermenéutico es una expresión acuñada por Heidegger para referirse a una aparente circularidad del proceso de toda hermenéutica o interpretación. ¿Cuál es este hecho? ¿Qué es lo que sucede en la hermenéutica, en la interpretación? Sucede que para comprender algo es necesario que antes haya una precomprensión previa. Para comprender es necesario haber comprendido ya previamente, es decir, ha de existir una precomprensión anterior a toda comprensión. Guardando relación con la precomprensión, toda interpretación se mueve dentro de presuposiciones que conforman una orientación previa o estructura previa. En otras palabras, toda interpretación que busque comprender algo tiene que haber comprendido ya lo que trata de interpretar. Y esto parece ser un círculo vicioso, pero no lo es. Veamos un ejemplo propuesto por Heidegger en la década del 30 y luego volvamos a Ser y Tiempo. El ejemplo es la cuestión o el tema del arte. ¿Cómo podemos aprender qué es el arte si no estudiando obras de arte? ¿Y cómo podemos reconocer una obra de arte a menos que sepamos previamente lo que es el arte? Nuestro conocimiento implícito anterior del arte nos permite reconocer los casos en los que estamos ante obras de arte, ¿no? Entonces, de nuevo, la idea de que el arte lo entendemos a partir de las obras de arte, pero para poder reconocer una obra de arte como tal, contamos con una precomprensión de lo que es el arte en general. Se genera una especie de círculo vicioso, o círculo, dice llanamente, donde nos preguntamos ¿qué es anterior? ¿O qué fundamenta a qué cosa? Parece que se fundamentan mutuamente. Otro círculo en este sentido sería el caso en el que definimos el arte como aquello que hace el artista y al artista lo definimos como aquel que hace arte. Bueno, ¿cuál define a cuál? ¿El arte al artista o el artista al arte? Hay por parte de nosotros una precomprensión de los dos elementos a definir. Con Ser y Tiempo pasa algo parecido. Volviendo a Ser y Tiempo, podemos reconocer un círculo de este estilo en la ontología fundamental. Decimos que para entender lo que es el ser, necesitamos examinar primero el ser del Dasein. Pero ¿cómo podemos hacer esto a menos que sepamos previamente lo que es el ser? Para explicitar el ser recurrimos a un examen del ser del Dasein, pero para poder estudiar el ser del Dasein suponemos o preentendemos, precomprendemos, mejor dicho, algo así como el ser. De vuelta a este círculo. Sin embargo, para Heidegger estrictamente hablando, esto no constituye un círculo como tal. Es cierto que la comprensión preliminar implícita es requerida, pero de la comprensión implícita del ser, presente en la analítica existencial,
pasamos a una concepción explícita del ser en la ontología fundamental. Es decir, cuando en la analítica existencial estudiamos el ser del Dasein o del existente humano, el ser que aquí presuponemos para poder hacer este estudio no es un concepto con un sentido definido y preciso, sino más bien que es un ser con un significado vago e indeterminado, pero que sin embargo resulta suficiente para poder orientar provisionalmente el rumbo de la investigación. Ahora bien, se podría formular la objeción de que esta precomprensión termina o presuposición termina determinando el rumbo de las investigaciones. Frente a esa objeción de que las presuposiciones determinan el resultado de nuestra investigación, Heidegger va a responder que dichos presupuestos pueden verse afectados y ser modificados a lo largo de nuestra investigación. Podemos, partir de una presuposición de lo que es el ser, pero a lo largo de nuestra investigación darnos cuenta de que esas presuposiciones estaban mal y que se vean modificadas. Así como podemos partir de un preconcepto de lo que es el arte, examinar distintas obras de arte y después darnos cuenta de que ese preconcepto o preconcepción de lo que teníamos o que entendíamos por arte era muy acotado y que hay que ampliarlo. Por ejemplo, si entendiéramos solamente el arte como producción de belleza o lo entendiéramos únicamente como representación, volver a presentar un objeto de forma visual, etc. Si vemos obras de arte que tienen que ver con el happening o con el arte contemporáneo o la denuncia política, ese concepto del cual nosotros partíamos de arte queda chico, queda corto y tenemos que expandirlo. Y hay una modificación de ese concepto que teníamos antes. Entonces es mentira o sería falso afirmar que la presuposición de las cuales nosotros partimos, esa precomprensión, determina el resultado de la investigación. Lo que sí hace es orientarnos previamente, esto es cierto, nos marca una dirección, pero también es cierto que a lo largo de la investigación esa dirección puede tomar otro rumbo. Pueden verse modificadas esas presuposiciones de las cuales partíamos. De hecho, eso pasa en el caso de Heidegger. Heidegger comienza con la comprensión que él tiene cuando estudia el ser del Dasein y termina destruyendo la lógica y la ontología tradicional que moldea la comprensión del ser. Esto es lo que sucede efectivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este círculo hermenéutico que Heidegger, como hemos visto, atiende las objeciones que se pueden formular? Lo que hay que hacer con este círculo no es ignorarlo, sino más bien reconocerlo, asumirlo y saber que su presencia no invalida nuestra investigación o la investigación de Heidegger, sino que más bien la investigación consiste justamente en recorrer ese círculo desde las presuposiciones que conforman esa precomprensión hacia la comprensión conceptual que muestra o saca a la luz lo que se encontraba ya dado en la precomprensión y que ahora manifiesta enteramente su sentido. Este mostrar y sacar a la luz en sintonía con la idea de la verdad como desocultamiento será también parte de la tarea del método fenomenológico. Recorrer este círculo hermenéutico, llevar a cabo el análisis del sentido del ser a partir del ser del Dasein o existente humano, nos permite exponer y aclarar un sentido que ya está presente precomprendido en nosotros, en la existencia humana. Esto con lo que corresponde al primer tema del método, que es el círculo hermenéutico. Pasemos ahora a la fenomenología como método. El método incuestionable de la investigación para Heidegger es la fenomenología. Ella es el modo de acceso al ente que se trata de investigar, es decir, es el modo de acceso al existente humano. Y lo que va a lograr la fenomenología es que la existencia humana se muestre tal cual como ella es. Hay que mostrar al existente humano en sí mismo y desde sí mismo. Cuando se trata de que algo se muestre en sí mismo, desde sí mismo, en este caso la existencia humana, nosotros no podemos someter a ese objeto al método de lo que podríamos entender como la ciencia unificada, es decir, a una metodología predeterminada, a una metodología estándar. Ni tampoco podemos hacer, de acuerdo con Heidegger, someterlo al estilo propio de la metafísica clásica, es decir, aplicarle deductivamente una serie de principios ontológicos
de una validez indiscutida, sino que acá aplica algo que hemos mencionado en clases anteriores, que el método tiene que adecuarse al objeto y no el objeto al método. El objeto es el que exige el método y no al revés. A la existencia humana, al objeto que vamos a estudiar, hay que dejarlo ser y atenerse descriptivo, interpretativamente, a lo que se ofrece. La fenomenología tendrá que ver con atenerse a cómo se muestra la existencia, describirla y poder interpretarla. Toda una labor hermenéutica. Esta actitud aparentemente vacía, vacua, obvia, trivial, en realidad dista mucho de ser una ingenuidad premoderna, una especie de primitivismo filosófico. Pero esto va a requerir por parte de nosotros una explicación. Fenómeno va a ser para nosotros un concepto clave al momento de explicar el método fenomenológico. Fenómeno proviene de la voz griega phainommenon, que significa lo que se muestra en sí mismo, las cosas apareciendo como son. Esta va a ser la idea general, la idea formal de fenómeno que tenemos que retener nosotros, porque de ella vamos a poder distinguir otras formas de aparecer, otras formas de cómo se muestran las cosas. Y una de esas formas o maneras en que se muestran las cosas consiste precisamente en las cosas como cuando aparecen, no siendo lo que son. Es lo que llamamos la apariencia engañosa, la ilusión, cuando una cosa parece otra, pero en realidad no lo es. Como por ejemplo el latón y el oro. El latón aparece siendo algo que no es, aparece como si fuera el oro. Caso diferente va a representar el aparecer propio de los signos, no los signos zodiacales, sino por ejemplo las señales de tránsito. En los signos aparece siempre algo cuyo sentido es anunciar algo que no aparece. No podemos decir sin más que el aparecer del signo sea un mostrarse en sí mismo, sino que tenemos que decir, como en el caso anterior, que está presupuesto el mostrarse. Si lo vemos desde el lado del signo, es evidente que aparece algo, por ejemplo la señal de tráfico o las mejillas de una persona de un color rojo. Aparece algo siendo lo que eso es, un indicio de otra cosa. Contemplado desde lo significado, el signo que nos marca que hay una curva a la derecha, la mejilla roja que nos marca un estado de salud, eso ciertamente no aparece, sino que se está anunciando. La curva no aparece pero se anuncia, el estado de salud no aparece pero se anuncia. Pero el sentido de que no aparece es justamente el sentido de no aparecer en sí mismo. O sea, no aparece como el concepto formal de fenómeno. El mostrarse en sí mismo apareciendo como lo que es. Aquí aparece como un indicio. Entonces, el concepto formal de fenómeno, lo que se muestra en sí mismo, nos permite entender a la fenomenología como ese atenerse fiel y puntualmente a los fenómenos, mostrarlos y describirlos. De hecho, Heidegger dice en Ser y Tiempo al respecto, sobre la fenomenología, lo siguiente. Ciencia de los fenómenos quiere decir una forma de aprender sus objetos tal que todo cuanto esté en discusión sobre ellos tiene que tratarse mostrándolo y comprobándolo directamente. Este concepto formal de fenómeno tiene dos consecuencias de gran importancia. En primer lugar, que el fenómeno no prejuzga nada acerca de su contenido. Es decir, el fenómeno no indica nada acerca de qué tipos o qué regiones de ser o de entes hay que considerarlos como fenómenos. Porque para Heidegger el fenómeno significa solo una forma peculiar de hacer frente a algo. Es decir, solo una forma en la que se presenta una cosa siendo ella misma, dejando absolutamente indeterminado
qué debe ser, de qué naturaleza debe ser aquello que se está presentando. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la idea del concepto formal de fenómeno implica que tras los fenómenos no hay nada. Es decir, que la noción de fenómeno no implica ninguna referencia a algo transfenoménico. Carece de sentido buscar en el fenómeno indicaciones hacia un trasfondo que no aparece. Es contradictorio que lo que se muestra en sí mismo tenga su auténtico ser en otro en sí más profundo. Acá podemos citar algunos autores que mencionan esta cuestión, ¿no? Sartre dice, por ejemplo, que el fenómeno es absolutamente indicativo de sí mismo. Si recordamos, perdón, a Nietzsche, Nietzsche nos hablaba de que el ser humano tenía esta manía de los trasmundos, de oponer el fenómeno a la cosa en sí. En cambio, la fenomenología, en vez de esta lógica de oposición binaria, va a introducir la dialéctica de desocultamiento-ocultamiento, donde Heidegger nos dice que el encubrimiento va a ser el concepto contrario al de fenómeno. La tarea o la misión de la fenomenología va a ser llevar lo oculto, total o parcialmente oculto, al estado de fenómeno, al estado de manifestación. Esa va a ser la tarea de la fenomenología. Por eso es la fenomenología el método de la cuestión del ser. Porque aquello que, por antonomasia, debe ser llevado al fenómeno, debe ser mostrado en sí mismo y desde sí mismo, es precisamente aquello que no se muestra sin más, aquello que está oculto, pero a la par está presente en lo que habitualmente se da. Eso que está oculto, pero también está presente en lo que se da, es el ser, que como hemos visto en la clase anterior, es algo distinto de los entes, pero que está siempre presente en ellos, como su sentido y como su fundamento. Tratar de lo que inmediatamente se da no es el cometido último de la fenomenología. La fenomenología se ocupa de aquello que no aparece, el ser, pero que es la condición de posibilidad de todo aparecer. Como habíamos visto, el ser no se identifica con ningún ente, pero es ese horizonte de sentido que permite que las cosas puedan aparecer significando algo. Pero no se muestra ese horizonte como tal. Lo que nosotros vemos somos las cosas ya con su sentido. La ontología para Heidegger entonces solo será posible como fenomenología. Entonces, por más paradójico que parezca, el tema de la fenomenología va a ser lo oculto. Y vamos a ver que hay diversas formas de que algo esté oculto o encubierto. Una es la forma de lo que todavía no ha sido descubierto. Otra va a ser lo que está sepultado, algo que fue descubierto y que pasó luego a quedar encubierto. Este encubrimiento no tiene por qué ser absoluto. Puede ser, y de hecho ocurre con frecuencia, que deje ver la cosa de manera desfigurada. Se ha mostrado algo, se ha desocultado algo, pero con el paso del tiempo eso se fue encubriendo nuevamente, parcialmente, pero bajo la figura de la, valga la redundancia, la desfiguración, de una falsa apariencia. Y esta es la forma fundamental del encubrimiento, cuando se altera el sentido originario de algo. Y en esa medida se deforma el recto acceso o el acceso correcto a ese fenómeno. La fenomenología entonces va a tener que ser la crítica de las desfiguraciones, la crítica de ese modo de ocultamiento que es la desfiguración, la alteración del sentido originario de algo. Y en cambio la fenomenología va a ir tras ese sentido originario, lo va a querer poner de manifiesto. Y lo que va a querer poner de manifiesto es el sentido del ser. Hasta acá lo que sería el concepto de fenómeno y la tarea de la fenomenología, enmarcada en la labor ontológica de Heidegger.
Pasemos entonces a cuáles son las etapas del método fenomenológico. Habíamos dicho que el método en Heidegger hay que pensarlo más bien como una actitud, y es la actitud de atenerse a los fenómenos, ya sea la existencia humana como aquel viviente o ente en el que se da la comprensión del ser, ya sea atenernos al sentido general del ser, que es lo que se busca desvelar, aquello que yace oculto. Pero que tenía que ver más bien, decíamos, el método con una actitud. Pero es cierto que Heidegger identifica una serie de pasos o de etapas que constituyen parte de esta actitud, momentos del quehacer fenomenológico. Y van a ser 4 etapas, siempre teniendo en cuenta que para Heidegger el método fenomenológico va a estar ocupado de su tema, que es la cuestión del ser. La primera etapa del método fenomenológico, va a ser la fijación del punto de partida del análisis, por donde comenzamos a analizar al existente humano para arribar al ser. Bueno, el modo en el que el existente humano se muestra tal cual es, y comenzaremos por allí, dirá Heidegger, es la cotidianidad. De la cotidianidad hablaremos más adelante y se hablará en la analítica del Dasein particularmente, o del existente humano, o de la existencia, o de la analítica existencial. Ese es el primer paso, fijar el punto de partida. El segundo es la reducción, idea que Heidegger obtiene de Husserl. Esta reducción no hay que pensarla como un reduccionismo, sino que tiene que ver con la idea de reconducir la mirada. Hay que reconducir la mirada desde lo inmediatamente dado, o sea, el ente, la cosa, hacia su ser. Desde lo que se da hacia el cómo se da, hacia los caracteres de su específica forma de presentarse. Solo desde ahí se ve qué sentido tiene decir de ese ente que es. Este tránsito de lo que se da hacia el cómo se da, del ente a su ser, etc., tiene el carácter de una interpretación. Se parece más a la comprensión del sentido de un texto que a la intuición visual unívoca y exacta. Es por eso que esta visualización del ser, es por eso que la fenomenología es hermenéutica, por este carácter interpretativo. El tercer momento del método fenomenológico será la construcción. Este es el momento positivo en el que se exponen los diversos rasgos constitutivos del ser del ente de que se trata. En la analítica existencial, este momento constructivo va a ser la determinación de lo que llamamos los existenciales, que son los componentes básicos de la existencia y de su conexión interna en una estructura que conformará lo que llamaremos la constitución de ser del existente humano o del Dasein. Ahora, mucho vocabulario, muchos temas, muchas cuestiones que parece que no se van a explicar, se explicarán más adelante. Cotidianidad, existenciales, ya tendremos tiempo para hablar de ello inmediatamente. Pero ahora mencionemos el cuarto paso del método fenomenológico, que es la destrucción. Porque la fenomenología, habíamos dicho, es crítica de esa forma de encubrimiento que es la desfiguración. Pero hay una deformación constitutiva que tiene su raíz en la estructura histórica de la comprensión. Todo intento de comprender algo, incluida la propia pregunta por el ser, parte de una situación en la que ya se encuentra. El ser humano, el existente humano, comprende desde una situación en la que ya se encuentra. Es decir, no hay algo así como un grado cero de la comprensión, un encuentro sujeto-objeto que sea absoluto y sin supuestos, sino que por el contrario siempre hay un determinado círculo de posibilidades en el que la investigación se mueve. Esta situación no es una limitación exterior, sino que es algo que pertenece intrínsecamente a todo comprender. Entonces, ¿qué implica esta estructura histórica de la comprensión? Implica que todo comprender se acerca a su objeto con un repertorio de conceptos, creencias e ideas sobre lo que ha de ser entendido. Algo que hemos heredado,
que nos ha legado la tradición. Ya dijimos antes previamente que este momento de precomprensión suministra una dirección previa imprescindible, como cuando hablábamos del círculo hermenéutico, cuando queremos entender las obras de arte o entender el ser a través del ser del Dasein, etc. Pero el problema estriba en que ese arsenal de conceptos, que forman parte de nuestros presupuestos o de nuestra preconcepción, son producto de la tradición, están vigentes en nuestra comprensión, poseen habitualmente el carácter de algo obvio, de algo natural, no de algo surgido de una experiencia precisa. Justo por eso han perdido su sentido original y se han transformado en fórmulas o esquemas en gran medida vacíos, que transmiten ese concepto pero sin la experiencia originaria de la cual brotaron. Esta estructura permanente de la tradición transforma la historicidad de la comprensión en un prejuicio, porque dirige de modo ciego las posibilidades de la comprensión. Es en este momento cuando la fenomenología, que exige la absoluta exención de los prejuicios, se hace necesaria. La fenomenología, por fidelidad a la cosa misma, por fidelidad a la existencia humana, se tiene que tornar crítica de la historia y de la tradición. Su tarea va a ser la del desmontaje de la tradición, lo que cierta corriente fenomenológica o de filosofía, mejor dicho, francesa llama deconstrucción. Y hay que entender bien este sentido crítico y destructivo, porque no significa el simple rechazo de lo heredado, sino de volver a apropiarlo. Se trata de poder ablandar la tradición que se ha endurecido. Se trata de disolver las capas encubridoras, producto de la tradición, y llevar los conceptos a las experiencias originales de las que provienen, al modo peculiar de presentarse el objeto al que responden, el problema del que pretenden hacerse cargo. Solo así vamos a poder entrar en posesión del sentido de esos conceptos y solo así vamos a poder ganar una relación libre con la tradición, remontándonos a la experiencia de la cual surgieron en un primer lugar. La fenomenología crítica, en la medida en que se hace cargo de esta historicidad de la comprensión, no destruye el pasado, sino que lo asume. Para Heidegger, rechazar el pasado o la tradición o ser sumisos inconscientemente o de forma inconsciente al pasado o a la tradición son dos posturas ingenuas. Una buena postura sería apropiar la tradición tal como debe ser, entendiéndola en sus raíces. ¿Qué consecuencias, van a tener todas estas consideraciones para el problema del ser? La elaboración autotransparente de la pregunta por el ser requiere que nos hagamos cargo de su propia historia. Esto es lo que Heidegger entiende como el cometido de una destrucción de la historia de la ontología. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos del sentido original de los conceptos ontológicos con los que hacemos frente hoy al problema del ser, mediante un retroceso crítico a sus fuentes. La interpretación del pasado vigente libera la mirada para que podamos apreciar la novedad del fenómeno que estamos investigando y hace posible un enjuiciamiento crítico de la aptitud de lo heredado para conceptuarlo. Tenemos este momento hermenéutico de la fenomenología, este segundo momento hermenéutico de la fenomenología, cuando interpretamos el pasado vigente, cuando estamos estudiando o investigando la existencia humana. Y de esa manera podemos ser críticos de si lo que hemos heredado por la tradición nos sirve para conceptualizar la existencia humana. Solo mediante esta destrucción que Heidegger propone, podemos asegurarnos que la ontología sea enteramente auténtica respecto de sus conceptos. Entonces, ¿qué nos queda en cuanto al método fenomenológico asumido por Heidegger en Ser y Tiempo? El filósofo alemán, como hemos visto, termina desarrollando una síntesis de ontología, la búsqueda del ser, o el estudio del ser, fenomenología, que tiene que ver con
el estudio de aquello que se muestra y sacar a la luz, reducir aquello que está oculto, que no puede mostrarse, que ha sido encubierto. Y también una síntesis que incluye la historia, cuando tenemos que hacer una revisión de los conceptos heredados de la tradición. Y esta síntesis obviamente tiene sus bemoles. Posteriormente a Ser y Tiempo, como veremos más adelante, habrá un progresivo abandono de la fenomenología concreta de Ser y Tiempo por una inmersión crítica en las opciones decisivas que configuran la tradición occidental de pensamiento. La destrucción, que acá la hemos presentado como un momento más del método fenomenológico, más adelante, en el segundo Heidegger sobre todo, absorberá casi por entero la construcción, el momento constructivo propuesto por Heidegger. Pero ahora nos vamos a tener únicamente a el método fenomenológico aplicado en Ser y Tiempo. Pasemos entonces a la última parte del video, que tiene que ver con la concreción del método en el análisis de la existencia, en la analítica existencial. La ontología fundamental, proyectada en Ser y Tiempo, se concreta en un detenido análisis de la existencia, en un detenido análisis de ese tipo de ser propio del existente humano, del Dasein. La tarea entonces es entendida como una hermenéutica fenomenológica de la facticidad, es decir, como una interpretación del hecho del concreto existir humano con ayuda del método fenomenológico. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de partida de la aplicación de este método al análisis de la existencia humana? Habíamos visto que el primer paso del método fenomenológico consistía en fijar el modo en que la existencia se muestra tal como ella misma es, desde sí misma. Hay que buscar entonces el modo originario en que la existencia humana se da, en que se da el propio existir espontáneamente, y no de forma artificial, sino más bien natural. Estamos buscando la vida en su inmediatez, en estado natural, por así decirlo, más allá de cualquier punto de vista o posicionamiento que ella pueda posteriormente adoptar. Ese terreno fenomenológicamente privilegiado de lo inmediatamente vivido, desde el cual podemos acceder a la facticidad de la existencia, esto es, a la existencia humana tal como ella misma es y se da, es el terreno de lo que Heidegger llama la cotidianidad media, y que nosotros podríamos llamar coloquialmente la rutina o la existencia o vida de todos los días, la cotidianidad media. Es a partir de esta cotidianidad media o promedio que Heidegger va a delinear la estructura del existente humano, los rasgos esenciales que están presentes en todos los seres humanos. ¿Y qué es o en qué consiste esta cotidianidad media? Esto nos lo explica Heidegger. Nos dice que la cotidianidad media es una modalidad indiferenciada de existencia. Es más un concepto sociológico, si se quiere, que psicológico. En él no se hace acepción de ningún tipo de peculiaridades personales o caracteriológicas, sino que se destacan comportamientos y formas de conciencia indiferentes a tal o cual objeto, es decir, intercambiables por principio. Son comportamientos públicos. De ahí que pueda decirse que el sujeto de la vida cotidiana, y Heidegger dice esto, se trata de un sé impersonal. El sujeto de la vida cotidiana es el tercero impersonal, el se piensa esto, se dice aquello, se hace esto otro, etcétera. Una existencia impersonal. Todos lo hacen, pero ninguno concretamente, no estamos hablando de ninguno en concreto, ¿no? Aunque en el concepto la cotidianidad no se identifica con la forma de existencia que Heidegger va a llamar existencia inauténtica,
está de hecho muy próxima a ella. La cotidianidad media está próxima a la existencia que Heidegger llama inauténtica. Y esto porque el análisis de la cotidianidad va a revelar que la comprensión de la existencia conlleva una cierta tendencia a la deformación. La existencia, cuando se entiende a sí misma, se entiende de forma deformada en la cotidianidad. De ahí que pueda no ser lo absolutamente originario, pese a constituir el terreno en el que inmediatamente se está. Nosotros estamos inmediatamente sumergidos en la cotidianidad. La cotidianidad está más cerca de la existencia inauténtica que de la auténtica, está más cerca de la existencia deformada que de la no deformada. De allí que sea una existencia no tan originaria como debería ser para poder acceder al ser. Pero no importa, porque la fenomenología nos va a permitir, o debería permitirnos poder sacar a relucir cuál es la existencia auténtica desde la cual podemos intentar acceder al ser. Eso en primer lugar, el punto de partida. El segundo lugar tiene que ver con el contramodelo de la analítica existencial, es decir, cuál es el modelo contrario a la propuesta de Heidegger. La analítica existencial no se puede reducir a cualquier forma tradicional de ontología, y eso hay que aclararlo de buenas a primeras. Para Rodríguez, que es el autor con el cual nos está ayudando a exponer el pensamiento heideggeriano, la clave interpretativa fundamental de Ser y Tiempo, y en general de la obra de Heidegger, es su contraposición a una determinada ontología y a un cierto estilo de pensar. La analítica existencial está pensada contra un modelo de hacer ontología, que es el modelo que se corresponde a la ontología del estar ahí dado, de lo Vorhandenheit, que habíamos trabajado o habíamos visto en la clase anterior, cuando hablábamos de los modos de ser de los entes. Es decir, la analítica existencial se opone a este tipo de ontología, de lo que está ahí dado, y a su modificación en las filosofías modernas de la conciencia. Esto merece la siguiente explicación. Para esta forma de comprender la realidad, para esta ontología del estar ahí dado, las cosas son siempre algo que están ahí dadas, con un conjunto de características determinadas. Y esas características constituyen su esencia en un sentido amplio, y cada cosa posee su esencia de manera permanente. Por ello, la forma lógica de representar las cosas es el esquema sustancia accidentes o sustancia propiedades, ¿no? Algo es o tiene esta o aquella propiedad. Frente a las cosas nos encontramos con el ser humano, que es otra cosa, es una cosa especial, porque posee conocimiento, tiene la capacidad de percibir, de darse cuenta de lo que está ahí dado, tiene capacidad de darse cuenta de las cosas, pero también tiene la capacidad de darse cuenta de sí mismo. Este percibir, aunque pueda tener diversas variaciones, es originalmente un intuir, un tener inmediatamente algo ante sí, como la vista tiene ante sí sus objetos. Por eso el pensamiento consiste en constatar las cosas, propiedades y hechos que están ahí. La filosofía moderna, cuando reflexiona y acentúa la subjetividad, insiste en la conciencia como producción de representaciones, como producción de ideas de las cosas. Y para la filosofía moderna, pensar ahora es más bien un constatar ideas y relaciones entre ideas. El sujeto, el pensamiento de la modernidad es un tener ante sí objetos o a sí mismo, o sea, la autoconciencia. Con toda la acentuación de la actividad subjetiva, la idea de lo que está ahí dado, la idea de lo Vorhanden, sigue siendo la clave con la que se piensa toda la realidad, incluso lo que no es cosa, también el sujeto, como dado a uno mismo. Entonces, esta ontología en clave de lo que está ahí dado está presente tanto en Aristóteles como en las formas ulteriores de la filosofía moderna de la subjetividad. Esta síntesis ajustada no pretende ser una descripción históricamente exacta de algo así como lo tradicional, si es que podemos hacer una representación de algo así que se entienda como lo tradicional, sino que acá lo que se está buscando es dar una idea general del contramodelo de la analítica existencial de Ser y Tiempo.
Destacándose contra este modelo, cobran sentido los distintos elementos estructurales de la existencia humana, que es de lo que nos vamos a ocupar a continuación. Estos distintos elementos estructurales, de la existencia humana son los que aquí aparecen en el manual con el que estamos trabajando bajo el nombre de los conceptos ontológico-existenciales o lisa y llanamente los existenciales. Y con esto vamos a culminar este video. El análisis filosófico de Heidegger busca comprender la estructura básica o la constitución de ser del existente humano, del Dasein. La intención de Heidegger no es describir las experiencias personales de cada uno, ni la conducta tampoco del individuo, no es un trabajo de índole psicológica o sociológico, sino que más bien se ocupa de explicitar cuáles son los elementos estructurales del existente humano. Para Heidegger, esta estructura de la existencia humana se despliega en una serie de conceptos ontológico-existenciales. Se llaman así porque se refieren o expresan el ser, de ahí ontológico, de la existencia humana, de ahí existencial. Es por eso también estos conceptos podemos llamarlos existenciales. Antes de preguntarnos cuáles son estos conceptos y en qué consisten estos conceptos del ontológico existencial, etcétera, cuáles son ellos, y que será tarea de la analítica existencial, exponerlos y mostrar su contenido, etcétera, hay que conocer su particular estatuto teórico, o sea, qué son estos conceptos, qué particularidades tienen, ¿no? Y van a ver tres características fundamentales de estos existenciales. En primer lugar, se trata de caracteres formales. ¿Qué significa esto? Que están más del lado del cómo, de la forma, de la modalidad, que del qué, que del contenido. Los existenciales son los modos en que al existente humano le va su ser. Las formas en que el Dasein tiene su ser como algo que realizar. Más que propiedades o características, los existenciales son modos o formas del tener que ser, de realizar el ser. Nos acordamos que lo propio del Dasein era el tener que irle su ser, tener que ocuparse de su ser, cuidar su ser. Bueno, esto de los existenciales tiene que ver de qué manera se hace cargo de esto el Dasein. Los existenciales no apuntan a rasgos constitutivos del hombre, tales como el cuerpo, el alma, la razón o el espíritu. Es más, el análisis de Heidegger parte de estos rasgos, del cuerpo, del alma, la razón, del espíritu. Dados esos componentes, con ellos el existente humano tiene que ser. Cuerpo, alma, razón, espíritu expresan más el qué, el contenido, que el cómo, que el modo de tener que realizar su ser del existente humano. Entonces, en primer lugar, son caracteres formales. En segundo lugar, son caracteres a priori. Es decir, son caracteres que están ya siempre ahí dados en el existente humano y en sus comportamientos. Y la analítica existencial se encarga de sacarlos a relucir, no como hipótesis inferidas para explicar los hechos, sino como los hechos, perdón, o también los comportamientos humanos, sino que la fenomenología tiene que sacarlos a relucir como la estructura invariante de los comportamientos y de los hechos, como lo que está ya siempre en ellos y que se muestra en ellos y a través de ellos. De hecho, los existenciales son el sentido y fundamento de los hechos y comportamientos humanos. Estos existenciales no se dan ni se ven como las cosas, pero aún así tienen su propio modo de ser fenómenos, de mostrarse, ¿no? Y por lo tanto, hay una forma de acceder a ellos que no es, como decíamos, a través de inferencias, sino de lo que Heidegger llama la puesta en libertad. Esa es la forma que tiene la fenomenología de acceder a estos existenciales a priori a través de lo que Heidegger llama la puesta en libertad.
Los reiterativos análisis fenomenológicos tienen por fin despejar el terreno mediante una fiel descripción para que se libere el sentido que yace en ellos y pueda así ser visto. Aquí hay una cuestión con este carácter a priori de los existenciales, que es que en la analítica existencial efectuada por Heidegger, la liberación de estas estructuras a priori queda subsumida en la universalidad de la estructura circular de la comprensión. Es decir, otra vez nos encontramos con lo que al principio del video habíamos llamado el círculo hermenéutico. ¿Qué es lo que sucede? Heidegger postula una serie de conceptos ontológico-existenciales que son a priori, y es a partir de ellos que da cuenta de los comportamientos del existente humano. Pero al mismo tiempo, estos comportamientos corroboran esos existenciales a priori, postulados por Heidegger. Tenemos entonces que la liberación de lo a priori no brota de una mera descripción de un paisaje, en este caso no brota de una mera descripción de los comportamientos humanos, sino que más bien provienen de una interpretación crítica guiada por un sentido precomprendido o preentendido, ¿no? Esto es el fenómeno típico de la comprensión, como habíamos visto al principio. Esto introduce inevitablemente un momento de arbitrariedad, porque ¿qué garantiza que ese sentido que guía la interpretación sea el adecuado? O sea, ¿qué garantiza que los existenciales sean realmente aquello y aquellos que plantea Heidegger? ¿No? Tenemos acá esta especie de círculo hermenéutico en la que los existenciales a priori dan cuenta de los comportamientos humanos y estos comportamientos humanos a la vez corroboran a los existenciales a priori, ¿no? Bueno, ¿cuál se fundamenta en cuál? Hemos dicho al principio que, bueno, los comportamientos humanos han de fundamentarse, sus sentidos son extraídos de los existenciales que son a priori. Pero si son a priori, no hay forma de inferirlos, de demostrarlos. Y la pregunta que ella hace es si esto no es una arbitrariedad heideggeriana, ¿no? Bueno, esa es una cuestión que quedará latente. Y por último, los existenciales son caracteres co-originarios. ¿Qué significa esto? Que no se derivan ni se explican a partir de otros elementos o principios. Todos los existenciales poseen el mismo grado de originalidad e importancia, sin poder ser deducibles unos de otros, ni subsumibles unos en otros. Al analizarlos, lo que se hace es exponerlos, dando la explicación última de la existencia humana. Esto es importante y es muy peculiar porque destacar la cooriginalidad de una multiplicidad de existenciales es una posición contrapuesta al modo tradicional de pensar que suele explicar y legitimar lo múltiple a partir de un principio unificante, como la idea platónica, como la sustancia aristotélica, el dios medieval o el yo pienso cartesiano. La unidad de los existenciales en Heidegger no es otra que la de formar parte del hecho mismo de la existencia humana. Con estos rasgos de los existenciales como aquello que estas características de ser formales, de ser a priori y de su co-originalidad, de ser co-originarios, damos por culminada la presentación de este problema o cuestión del método en Ser y Tiempo, que habrá de continuarse con la lectura del material dedicada a la analítica existencial, a la analítica de la existencia, a la analítica del Dasein.